Buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda parte de las jornadas. Es un inicio directamente desde el corazón de las neurociencias, porque las personas que os voy a presentar son neurocientíficas y son investigadoras. La mayor parte de los compañeros que habéis conocido en estas jornadas del grupo y de las jornadas del año pasado, trabajamos en clínica en distintas especialidades. Muchas veces nos sucede en nuestra práctica profesional que teoría y clínica entran en confrontación y entonces los conocimientos fundamentales de las neurociencias, su aplicación en la prevención y en el tratamiento nos aportan respuestas y muchas veces también nuevas preguntas. Elena y Chala, que me acompañan, traen un discurso que abre el camino para acceder desde nuestros límites o fronteras a este saber. Elena trabaja como investigadora postdoctoral del Laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría de la Universidad Rey Juan Carlos. Como especialista en resonancia magnética, desarrolla diversos proyectos de investigación en neurociencias clínicas en colaboración con hospitales, así como estudios en neurociencia cognitiva. Nos va a contar la historia de la investigación en neurociencias y cómo se aplica la resonancia magnética. Nos hablará sobre varios proyectos y resultados muy interesantes. Aquí a mi izquierda, Chala, que nació en Chipre, se licenció en neurociencias en Estados Unidos y estudió un máster en Edimburgo. Y en Madrid, en la Universidad Autónoma, se doctoró. Siempre ha investigado en el Instituto Cajal, es investigadora básica y ha trabajado en neurogénesis adulta y biomateriales. Nos va a enseñar unas técnicas que han revolucionado el mundo científico y también nos va a hablar sobre la investigación translacional. La investigación que es para dar respuesta a las preguntas que puedan surgir a la cabecera del enfermo, basado en el trabajo multidisciplinar. Y sin más, doy paso a Elena. Muchas gracias, Encarna, por la presentación. Bueno, como os ha dicho mi compañera, yo trabajo en el Laboratorio de Análisis de Imagen Médica y Biometría como especialista en resonancia. Y antes de empezar con mi presentación, os voy a pedir un favor. ¿Vale? Lo que quiero que hagáis es que levantéis vuestra mano derecha, todos ahora, por favor. ¿Vale? Pero no para enseñármela a mí, sino para enseñárosla a vosotros mismos. Quiero que miréis la mano. Por favor, mirad la mano derecha. ¿Vale? Bajas la mano. Ahora quiero que os levantéis muy despacio, poniendo énfasis en el movimiento que hacéis para levantaros. Si me acompañáis, por favor. ¿Sí? Vale, nos volvemos a sentar. Y ahora quiero que penséis, bueno, esta chica, ¿por qué nos hace movernos si acabamos de llegar, acabamos de comer? ¿Qué está pasando aquí, no? Bueno, simplemente es una forma de, primero, que estemos aquí presentes, de que nos conectemos, y por otro lado es una forma de que penséis, reflexionéis sobre cuáles son todos esos procesos que os han permitido llevar a cabo esas acciones. Hemos movido la mano, la hemos mirado. Primero la mano me la habéis enseñado a mí, luego la habéis mirado vosotros. Luego os habéis levantado y habéis puesto en juego un montón de músculos de vuestro cuerpo, pero también otros procesos cognitivos. Y luego habéis reflexionado, habéis pensado, os habéis reído. Y todo esto sucede porque tenemos la capacidad para hacerlo. Esa capacidad para hacerlo reside en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo, en todo eso. Voy a dividir la presentación en tres partes. Primero os voy a contar, como decía Encarna, un poquito la historia de la investigación en neurociencia. Vamos a hablar sobre la relación entre anatomía y función, esa relación tan complicada de entender a veces. En la segunda parte hablaremos de la neurociencia clínica y de cómo vamos a ir poco a poco, gracias a la investigación, reescribiendo la historia del cerebro y de cómo lo comprendemos. Y por último, os contaré unas conclusiones derivadas de la presentación. Vamos entonces a empezar por el principio. La neurociencia, como sabéis, es una disciplina, este nombre de neurociencia parece un nombre moderno, pero sin embargo tiene sus raíces en la antigüedad. Hipócrates fue el padre de la medicina, que lo conocemos por ser la persona que enunció el juramento hipocrático, que todos los médicos deben cumplir, que es un juramento
que como veis, bueno, proviene de varios siglos antes de Cristo y sin embargo sigue teniendo vigencia, sigue teniendo actualidad, porque habla del respeto a las personas, a esas personas que son nuestros pacientes, que son esos participantes en la investigación. Después de Hipócrates, Galeno y Vesalio fueron sentando las bases para comprender la anatomía humana. Los estudios de Vesalio dieron lugar a ese primer tratado de anatomía que conocéis y posteriormente Leonardo da Vinci siguió investigando no solamente ya en la anatomía y cuál era su configuración, sino también entre su relación con las funciones. Como sabéis, Leonardo estaba muy interesado en el movimiento, no solamente por su faceta como pintor, sino también como inventor. Después nos encontramos con este personaje muy conocido, el filósofo Descartes. Como sabéis, Descartes nos planteó un gran problema, un problema que todavía sigue vigente, el problema mente-cuerpo, ese problema del dualismo que él defendió desde su perspectiva. Sin embargo, hubo otra persona que en ese mismo momento histórico defendió una postura que era radicalmente distinta. Por desgracia, este filósofo Baruch de Spinoza no es tan conocido como Descartes. Y es muy curioso porque Spinoza, en realidad, solucionó el problema mente-cuerpo ya en ese momento. ¿Qué es lo que planteó Spinoza? Planteó la mente y el cuerpo son dos aspectos de una misma cosa, no son dos sustancias diferenciadas. Y de esta manera, fijaos que ya en el siglo XVII, él se carga de un plumazo el problema mente-cuerpo. ¿Qué pasa? Pues que no le hicimos caso en su momento. Sin embargo, es muy importante que recordéis a Baruch de Spinoza porque de alguna manera es el padre de la neurociencia tal y como la conocemos hoy en día. Seguimos avanzando en la historia y vamos a encontrarnos con un personaje que seguramente también conocéis, Gall. Como sabréis, es el padre de la frenología, esa ciencia o pseudociencia, diríamos ahora, en la que podemos inferir cómo son las funciones cognitivas de una persona mediante la palpación de su cráneo. Si encontramos un bulto en una parte concreta del cráneo, esto significará que la estructura cerebral subyacente también está más desarrollada y de ahí podremos inferir que hay unas regiones que tienen cierta alteración. Estas teorías, que hoy consideramos, como os decía, pseudociencia, han sido muy relevantes para la historia de la neurociencia porque vais a ver, cuando hablemos más adelante de las técnicas de neuroimagen y de otras tendencias, que de alguna manera seguimos teniendo esta perspectiva localizacionista que comenzó con Gall. También en esta línea se encuentran los trabajos de Paul Broca, Carl Wernicke, Corbinian Brodmann y James Papez. Los dos primeros son conocidos por su papel en el descubrimiento de la base neural del lenguaje. Broca describió esa región de nuestro cerebro que se encarga de la producción lingüística y de la articulación, y Wernicke descubrió esa otra región que se encarga fundamentalmente del procesamiento, de la comprensión. Junto a él encontramos a Corbinian Brodmann, que definió las diferentes regiones del cerebro en base a su citoarquitectura. Y por último, a James Papez, que propuso el primer modelo del cerebro emocional, de esas regiones que estarían implicadas en el procesamiento emocional del mundo. En 1861 nos encontramos con una persona que cambió definitivamente el curso de la neurociencia. No era un estudioso, no era un médico, no era un científico, sino que era una persona que trabajaba en el ferrocarril. No sé si conocéis la historia de Phineas Gage. ¿Sí? ¿La conocéis? Simplemente para recordarla brevemente, en las siguientes diapositivas hablaremos un poquito más sobre él. Lo interesante aquí es que Phineas Gage es un paciente, pero su caso revoluciona la neurociencia. Y hoy le recordamos con su nombre y su apellido y conocemos bien su historia. Otra persona fundamental en la historia de la neurociencia es Alexander Luria. Este neurólogo ruso realizó sus trabajos a mediados del siglo XX y es considerado como el padre de la neuropsicología. Después hablaremos también
un poquito más sobre él. En esta misma época encontramos también a otro paciente destacado en la historia, es HM. Este paciente gracias al cual conocemos qué región del cerebro está implicada directamente en la formación de nuevos recuerdos en la memoria. Y en los últimos años del siglo XX y en el siglo XXI nos encontramos con una revolución, un hecho que va a cambiar definitivamente el curso de la neurociencia, que es la aparición de las técnicas de neuroimagen. Pero antes de adentrarnos en las técnicas de neuroimagen, vamos, como os decía, a repasar un poquito mejor la contribución de estas tres personas que tenemos aquí. Como os decía al principio, en esta sección vamos a reflexionar sobre la relación entre anatomía y función. En estos primeros momentos, la neurociencia se nutría de esos casos clínicos de personas que, por algún motivo, habían tenido una lesión anatómica. Esto fue lo que le sucedió a Phineas Gage. Aquí aparece en esta imagen típica tan famosa en la que porta la barra que le provocó el accidente. ¿Vale? Por si alguien no conoce esta historia, muy brevemente, Phineas Gage trabajaba en Vermont, en el ferrocarril, y un día, llevando a cabo su trabajo habitual, utilizó esta barra para empujar la dinamita dentro de un montículo que debían explotar. Se olvidó de colocar la arena entre la dinamita y la barra, por lo cual generó unas chispas que hicieron que la dinamita estallara, de forma que la barra salió disparada y penetró, como podéis observar, por su ojo izquierdo, saliendo por el otro extremo de su cráneo. Como podéis imaginar, fue un accidente muy grave. Sin embargo, en un primer momento parecía que las secuelas de Phineas Gage no eran tan graves. ¿Vale? Estuvo en coma un tiempo, pero después se recuperó y parecía que no tenía ninguna afectación funcional. Parecía que todo iba bien. Por tanto, se reincorporó a su trabajo. Sin embargo, las cosas habían cambiado, porque Phineas Gage ya no era la persona amable y simpática que había sido siempre, sino que era una persona huraña que decía lo primero que se le pasaba por la cabeza, hacía sentir mal a los demás, era maleducado. Entonces empezaron a ver que esto que parecía que era simplemente un accidente, que no había tenido consecuencias cognitivas, no era tal. El doctor Harlow fue la persona que se encargó de hacer esta evaluación y fue la persona que formuló la siguiente idea. Dado que el paciente Phineas Gage tiene una afectación de los lóbulos frontales, es posible que esta estructura que durante largo tiempo pensamos que no servía para nada, fijaos qué afirmación, ¿verdad? Tenemos medio cerebro que no sirve para nada, esto pensaban antes. Gracias a Phineas Gage ahora sabemos que en el lóbulo frontal se asientan funciones tan importantes como la cognición social, como la personalidad. Sí, gracias a este triste caso hemos podido cambiar la forma en que entendemos esa estructura que son los lóbulos frontales. Fijaos qué interesante que junto al nombre de Phineas Gage recordamos también el nombre de su médico. Son una pareja, el paciente y su médico. Ambos bucearon en esas manifestaciones neurofenomenológicas, no solamente en esa parte anatómica que estaba además dañada, sino que tuvieron que hacer ese esfuerzo conjunto para poder entender qué era lo que estaba sucediendo con Phineas Gage. Como decíamos antes, tenemos aquí a otro de los famosos pacientes de la neurociencia, que es HM. En este caso también ligado a la doctora que se encargó de tratarle. Como sabéis, HM sufría epilepsia y se le extirparon los lóbulos temporales, con negativas consecuencias para que pudiera generar nuevos recuerdos. A partir de este momento dejó de poder generar nuevos recuerdos y, por tanto, su calidad de vida, como podéis imaginar, se vio muy afectada. Gracias a ellos sabemos que hay regiones que son imprescindibles para llevar a cabo ciertas funciones cognitivas. Como veis, en este caso hemos ido de la anatomía, una lesión anatómica, y hemos podido inferir la función. Sin embargo, hay otra forma en la que la neurociencia aborda este problema de la relación entre anatomía y función, y es justamente al revés. Hemos hablado antes de Luria, este neurólogo ruso, padre de la neuropsicología, que fue el primero que empezó a hablar sobre la conciencia y cómo la conciencia se relacionaba con las diferentes estructuras cerebrales. También fue el primero en hablar sobre las funciones corticales superiores, higher cortical functions.
Ese término que ahora utilizamos bastante, pero que hasta este momento no se había utilizado. Y fue el autor del pequeño libro de Una gran memoria. Es el libro en el que se resume la historia de Solomon Seresevsky, mnemonista y sinestésico, que también nos ayudó a entender realmente cómo funciona la memoria y la percepción sensorial. Actualmente, gracias a los trabajos de Alexander Luria, contamos con pruebas neuropsicológicas que nos permiten evaluar las funciones cognitivas y a partir de esa evaluación inferir qué cambios se pueden haber producido en la anatomía cerebral. Es exactamente lo contrario que veíamos antes. A partir de la evaluación de la función, inferimos el daño anatómico. Aquí os presento la batería de Luria, Luria DNA, que es uno de los instrumentos más prestigiosos en la actualidad para realizar una evaluación neuropsicológica, porque es muy completa. Tiene una evaluación sistemática de una gran gama de habilidades y funciones en diferentes áreas: visoespacial, lenguaje, memoria, procesos intelectuales y atención. En la actualidad contamos además con múltiples baterías específicas. Cada una de ellas se centra en uno de los procesos. Por ejemplo, contamos con múltiples baterías para poder evaluar la función ejecutiva, el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción visual y motora, el estado cognitivo general y también con baterías neuropsicológicas completas y, muy interesante, con programas de rehabilitación neuropsicológica para poder recuperar esas funciones cognitivas. Todo esto es competencia de la neuropsicología, que es una de las ramas importantes también de la neurociencia. Después de ver la contribución de estos personajes de los que acabamos de hablar, Phineas Gage, Luria y HM, llegamos a ese punto en el que irrumpe la neuroimagen en la historia de la neurociencia. Cuando pensamos en neuroimagen, casi siempre se nos viene a la cabeza esto: una imagen anatómica de alta resolución adquirida con resonancia magnética. Existen muchísimas técnicas de neuroimagen, muy diversas, cada una de ellas tiene sus fortalezas y en el día de hoy vamos a centrarnos en la técnica de resonancia magnética. Como hemos comentado al principio, yo me dedico a investigar con esta técnica, es a lo que he dedicado los últimos años de mi investigación y además de ser una técnica que es la más conocida, es también la que nos ofrece mayor versatilidad, como vamos a ver a continuación. La resonancia magnética no solamente nos permite adquirir esas imágenes anatómicas de alta resolución, sino que además nos permite estudiar la perfusión cerebral, su composición bioquímica, su metabolismo, nos permite observar la difusión del agua y con ello entender cómo son los tractos de sustancia blanca en el cerebro y construir tractografía. Y además nos permite también investigar la función cerebral. Todas estas técnicas de análisis de resonancia nos van a proporcionar una imagen muy completa del cerebro humano. Vamos a centrarnos en algunas de ellas. Vamos a empezar viendo cómo es la imagen estructural por resonancia y qué podemos hacer con ella, qué podemos cuantificar a partir de ese tipo de imagen. La imagen estructural típica, la que solemos adquirir siempre, es esta imagen ponderada en T1. A partir de ella podemos hacer varias cosas. Podemos hacer estudios de morfometría. Es decir, podemos, por ejemplo, investigar si dos grupos de sujetos se diferencian en la forma de su cerebro. Imaginaos que tenemos un grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes con Parkinson y un grupo de controles, y queremos saber en qué partes de su cerebro encontramos diferencias anatómicas. Bueno, pues gracias a esta técnica de morfometría, nosotros podemos construir un mapa conjunto de cómo son todos esos cerebros que participan en mi estudio, hacer la media de todos esos cerebros y después observar cuánto se diferencia cada uno de esos cerebros de esa media conjunta. Si hacemos esto, lo que vamos a obtener para cada sujeto es un mapa de deformación. ¿Sí? Imaginaos que para que mi cerebro encaje con ese template que yo he creado del grupo completo, tengo que deformarlo más en esta zona de aquí. Bueno, pues esa pequeña deformación yo la voy a codificar, voy a obtener
que ahí hay más deformación y de esa manera voy a obtener mi mapa completo de deformación en todas las áreas del cerebro. De esta manera lo que podré hacer es hacer los dos grupos de sujetos, compararlos y ver en qué áreas se diferencian. Esto, como decía, es la técnica de morfometría que podemos hacer a partir de esta imagen T1. Pero también a partir de esta misma imagen, con esos mismos datos, también podemos hacer volumetría. ¿En qué consiste la volumetría? A diferencia de la técnica anterior, lo que me interesaría en este caso sería cuantificar el volumen de las diferentes estructuras cerebrales. Por ejemplo, del hipocampo, del que acabamos de hablar con antelación. Lo que hacemos en este caso es registrar el cerebro de cada participante a este atlas o a otro que queramos utilizar, de forma que podamos etiquetar en cada cerebro dónde se encuentran esas regiones, dónde exactamente se encuentra el hipocampo, dónde exactamente se encuentran los núcleos basales. Una vez que nosotros hemos etiquetado todos los voxels adquiridos en esta imagen, podemos hacer una cuantificación del volumen en milímetros cúbicos de cada una de esas estructuras. Como veis, esta técnica ya no es una técnica en la que hacemos una comparación de grupos, sino que puedo obtener datos de cada uno de mis sujetos, del volumen del cerebro de cada uno de mis sujetos. Esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, podemos hacer estudios longitudinales. Podemos ver si el cerebro de una persona ha cambiado en volumen en algunas regiones después de un tratamiento farmacológico o no farmacológico. De forma complementaria, podemos medir también en esas mismas regiones que hemos parcelado el grosor cortical. Ya no solamente el volumen completo de la estructura, sino el volumen de la corteza cerebral en esos sitios concretos. Existe también otro tipo de imagen estructural. Esta imagen es menos común en clínica, se utiliza sobre todo en investigación, pero poco a poco nuestro objetivo es que pueda llegar también a los pacientes, que podamos a partir de este tipo de imagen inferir ideas que nos puedan ayudar en el abordaje terapéutico. Con este tipo de imagen, en el que lo que estudiamos es cómo se difunden las moléculas de agua dentro del cerebro y podemos inferir dónde se encuentra la direccionalidad de los tractos, podemos construir este tipo de imagen que también conoceréis. Esta imagen en la que usamos 3 colores para codificar las diferentes direcciones en el volumen de los tractos cerebrales. ¿Vale? Si os fijáis aquí, tenemos unas fibras que están codificadas en azul, que son las que van de arriba hacia abajo. Las fibras en verde son las que van de adelante hacia atrás y las fibras en rojo son las que cruzan de un lado a otro, como por ejemplo el cuerpo calloso. ¿Sí? Con esos 3 colores, fijaos que es una técnica relativamente sencilla, ¿no? Esa forma de codificar, podemos ver cómo son los tractos en el cerebro y si esos tractos han cambiado o son diferentes entre los grupos. Y aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de esta técnica. Si utilizamos la técnica de tractografía a partir de esa imagen ponderada en difusión para investigar el cerebro de las personas con Parkinson, podemos entender en qué partes de su cerebro esos tractos de sustancia blanca han cambiado. Y podemos inferir cuáles pueden ser, por ejemplo, las consecuencias cognitivas. Podemos correlacionar con la evaluación neuropsicológica de estos pacientes. En este caso, concretamente, lo que se hizo en este estudio fue que se evaluó con esta técnica cómo había afectado un proceso de rehabilitación. Actualmente nosotros en el laboratorio estamos llevando a cabo también un estudio con Parkinson en el que intentamos evaluar, no solamente con esta técnica, sino con otras que os voy a comentar a continuación, cómo influye la terapia no farmacológica, concretamente la estimulación magnética transcraneal y el neurofeedback con EEG. Ya hemos visto cuáles son esas adquisiciones estructurales que podemos conseguir con la resonancia magnética, pero como os decía, también podemos comprender cómo es la función cerebral de nuestros participantes y para ello utilizamos la resonancia magnética funcional. Este es el tipo de imagen que adquirimos cuando hacemos un experimento de resonancia magnética funcional. Como veis, es una imagen en T2 muy ruidosa, ya no tiene ese aspecto que tiene la imagen en T1, con esa precisión anatómica, porque lo que estamos midiendo aquí es algo muy diferente. La técnica de resonancia nos permite, como os decía al principio, evaluar diferentes componentes.
En el caso de la resonancia magnética funcional, lo que estamos midiendo es el flujo, el volumen y la cantidad de oxigenación en sangre en las diferentes regiones cerebrales. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo con un estudio basado en tareas, lo que sería la resonancia magnética funcional clásica. Para hacer este tipo de experimento necesitamos un setting muy complejo. No solamente necesitamos nuestra máquina de resonancia, sino que además necesitamos todo un equipo compatible con la tecnología de resonancia, que como sabéis no puede ser ferromagnético. Aquí en la imagen podéis ver una botonera que se utiliza para que el sujeto pueda dar respuestas mientras realiza la tarea. A la derecha unos cascos y unas gafas que utilizamos para presentar estímulos auditivos o visuales. También podemos presentar estímulos olfativos. Nosotros en el laboratorio tenemos un dispositivo para presentar estímulos olfativos. Y, por supuesto, un ordenador que nos permita gestionar cómo presentamos todos esos estímulos. Y, por supuesto, necesitamos los estímulos que presentamos, ¿vale? La mayoría de los estudios históricamente que se hacen con resonancia funcional son estudios de función visual y este sería típico estímulo que se puede presentar para investigar cómo se activan las regiones visuales en respuesta a una tarea. Pero esa no es la única manera en la que podemos adquirir resonancia magnética funcional, porque probablemente estaréis pensando, bueno, claro, es que si yo tengo un paciente, no voy a poner en la resonancia a pedirle que haga una tarea compleja. Es posible que ese paciente no pueda realizar una tarea. ¿Tengo todo este setting para poder hacer esto en clínica? Es bastante difícil, bastante complicado exportar todo esto a la práctica clínica. Pero hay otra manera de hacer resonancia magnética funcional, que es la que conocemos como resonancia magnética funcional en estado de reposo o resting state. En este caso, lo único que necesitamos es que nuestro participante o nuestro paciente se encuentre dentro de la resonancia, bien con los ojos cerrados, bien con los ojos abiertos. Eso sí, durante todo el experimento de la misma manera. Lo que vamos a hacer nosotros es adquirir información sobre ese flujo, volumen y oxigenación en sangre, como veíamos antes, pero lo vamos a hacer sin que el paciente esté realizando ninguna tarea. Simplemente estamos observando qué es lo que sucede en su cerebro cuando no está haciendo supuestamente nada. ¿Vale? Como sabéis, esto de no hacer absolutamente nada, no pensar en nada, es prácticamente imposible. Sí, esta idea surgió en los años 90, es una idea bastante novedosa, pero tiene una ventaja muy interesante. Y es que la podemos utilizar en la clínica. Y ahora veremos más adelante por qué nos va a ser útil en la clínica. El tipo de datos que obtenemos cuando nosotros hacemos esos experimentos complejos de resonancia magnética funcional con tareas es esta información acerca de cuáles son esas áreas de nuestro cerebro que se activan, por ejemplo, cuando yo veo estímulos visuales. ¿Vale? Podríamos encontrar pues, activación en las áreas visuales, en la parte posterior del cerebro occipital. ¿Qué sucede en la práctica? Bueno, pues que esto no es tan ideal, no es tan perfecto. Junto a esas regiones que deberían aparecer, aparecen muchas otras regiones que contribuyen también a la percepción visual, porque la percepción, en general, es un proceso complejo que requiere de interacción multisensorial, de atención y de múltiples procesos cognitivos. No obstante, gracias a estas técnicas, a lo largo de los últimos 30-40 años, hemos ido pudiendo trazar este mapa de regiones que se encargan de procesos concretos dentro de nuestro cerebro. Si os fijáis aquí, veréis que hay regiones especializadas en la percepción del movimiento, en la percepción de objetos, en la percepción de caras e incluso, fijaos, en la percepción de cuerpos estáticos. Podríamos pensar que tenemos ese conjunto de regiones modulares que son imprescindibles para llevar a cabo estas regiones. Y esto nos recuerda mucho a esto que nos planteaban Broca y Wernicke en su momento y a lo que nos planteaba Gall, a esa localización de funciones en regiones específicas. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es así. De hecho, ya en aquellos años hubo varios investigadores que hablaron de la necesidad de concebir el cerebro como una red distribuida. Los experimentos de resonancia magnética funcional en estado de reposo nos permiten precisamente investigar esta idea. Ya no vamos a intentar encontrar una región que participa en esa tarea cognitiva que le estamos pidiendo a nuestro sujeto, sino que lo que hacemos es intentar encontrar cuáles son las redes funcionales que están siempre activas en el cerebro. Esas redes que se encuentran ahí alerta, preparadas para entrar en acción cuando el entorno lo requiere.
Gracias a este tipo de trabajo se han identificado estas 10 redes. Existen otras, pero están peor definidas. La red por defecto o Default Mode Network, que es muy conocida, que se utiliza mucho en clínica porque nos da mucha información sobre los pacientes. La red de control ejecutivo izquierda y derecha. La red de saliencia, la red sensoriomotora, la red auditiva, varias visuales y la red del cerebelo. Este tipo de redes las podemos observar cuando utilizamos lo que se conoce como análisis de componentes independientes. Es un tipo de aproximación a los datos de resting state muy común, la más extendida. Sin embargo, recientemente, varios teóricos han propuesto que podríamos entender la función cerebral haciendo un abordaje a través de la técnica de grafos, la teoría de grafos. Esta teoría se ha utilizado mucho para comprender cómo funcionan las redes sociales. ¿Sí? Por ejemplo, para entender cómo se relaciona la gente en Facebook, cómo se establecen contactos, en qué se basan esos contactos y cómo podemos trazar esas líneas de conexión entre las diferentes personas. Este modelo, aplicado al funcionamiento del cerebro, consiste en lo siguiente. Nosotros, como os decía antes, estamos adquiriendo información del cerebro en relación al volumen, flujo y oxigenación en sangre para cada uno de los voxeles de nuestra imagen. Si yo intento entender la relación de la señal de cada uno de esos voxeles, estoy haciendo lo mismo que haría con Facebook, intentar entender la relación entre las personas. Si entonces vamos a entender cada voxel como una persona y de esa forma podríamos entender cómo se generan esas conexiones. Si en vez de considerar de forma aislada cada voxel, yo utilizo ese atlas que os comenté antes para identificar las regiones anatómicas, lo que puedo hacer es intentar entender cómo es la relación de las señales de esos diferentes clústeres que yo genero en el atlas. Y de esta manera, fijaos, construyo esta imagen, que es una imagen muy compleja, pero que me dice las relaciones que existen entre la función cerebral de las diferentes áreas. La teoría de grafos es una técnica, como os decía, muy reciente, que estamos empezando a aplicar hace pocos años, pero que tiene muy buen futuro en clínica. ¿Vale? Los expertos ya hablan de que esta técnica va a ser muy beneficiosa porque nos va a permitir entender pequeñas variaciones, sutiles variaciones funcionales que a veces no vemos ni siquiera en la sintomatología. Por eso se aplica para entender cómo se relaciona la función y la anatomía, por ejemplo, en los pacientes de Parkinson. En este estudio se intentó entender cómo era esa conectividad cerebral en términos funcionales en el cerebro de los pacientes. ¿Vale? Y como veis, tenemos estos mapas que nos van a mostrar cómo son las diferencias entre diferentes pacientes con diferentes síntomas o con su grupo control. Este tipo de análisis nos permite también, por ejemplo, diferenciar entre pacientes con diferentes tipos de temblor. El temblor es un síntoma de diferentes patologías, por ejemplo, el temblor esencial, que como sabéis es una patología que se estudia pero de la que todavía no sabemos mucho. Y nosotros ahora mismo estamos llevando a cabo también un estudio con teoría de grafos para intentar entender cómo se relaciona ese temblor esencial con el Parkinson, si realmente hay un sustrato funcional común. Muy bien, pues ya sabemos que la resonancia magnética nos proporciona muchos tipos de información, ¿vale? Solo me he detenido en unos de ellos, no en todos, pero hemos hablado de diferentes adquisiciones anatómicas, diferentes formas de entender la función cerebral. Y probablemente os estaréis preguntando, ¿vale? Pero ¿cómo damos el salto? ¿Cómo podemos entender la relación entre la anatomía y la función? La adquirimos, la interpretamos, pero ¿cómo la entendemos? ¿Cómo entendemos esa relación? No tenemos la respuesta, todavía no la tenemos. Es una respuesta muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder llegar a esto? Bueno, en primer lugar, lo que podemos hacer es tener en cuenta que tenemos todos estos enfoques para poder estudiar el cerebro, que no solamente basta con ver la anatomía, sino que hay muchas formas que ya tenemos para aplicar en la clínica para entender la función cerebral y no solamente la función, sino también la composición metabólica, la perfusión, etc. Para poder entender esto de una forma profunda, necesitamos el compromiso de un gran equipo. ¿Vale? Y vamos a pasar entonces a la segunda parte de la charla en la que vamos a hablar de la importancia que tiene abordar este problema. Fijaos, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de imagen
anatómica, imaginemos que tenemos un paciente al que le hemos hecho una resonancia, ¿qué podemos inferir de esta imagen? ¿Qué tipo de funcionamiento va a tener esta persona? ¿Un funcionamiento normal? ¿Tendrá síntomas cognitivos? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Sí o no? ¿Vale? Es muy probable, ¿no? Cuando nos encontramos con este tipo de imagen en el que vemos lesiones, podríamos encontrarnos ante un caso de esclerosis múltiple. Una persona que tiene una sintomatología, acude al neurólogo, se le pide una prueba de resonancia, la resonancia se ven estas lesiones, por lo tanto esta persona tiene una anatomía que corresponde con un deterioro funcional. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con esto. Una persona que acude al neurólogo, a su médico de cabecera, porque tiene diferentes síntomas cognitivos, tiene funciones afectadas. El neurólogo le pide una prueba de resonancia, pero su resonancia es absolutamente normal. Esto es lo que llamamos Clinically Isolated Syndrome o síndrome clínico aislado, y es uno de los grandes misterios de la neurociencia. Si una persona tiene un deterioro cognitivo extremo y no muestra ningún deterioro anatómico, ¿cómo podemos entender de dónde procede esa anomalía funcional? Nos cuesta mucho entenderlo. Podemos encontrarnos además con el caso contrario, una persona que tiene este tipo de imagen y que sin embargo no tiene ninguna función afectada, tiene las funciones completamente normales. También observamos en clínica, y es lo que se conoce como Radiologically Isolated Syndrome, sería justamente lo contrario de lo que acabamos de nombrar, síndrome radiológico aislado. Esto, como podéis imaginar, nos trae locos a los investigadores. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no hay una correspondencia entre anatomía y función? Si es lo que nos dice la historia de la neurociencia. ¿Alguna idea? ¿No? No lo sabemos. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos. Tenemos que seguir investigando entre esa relación entre anatomía y función. No nos basta con lo que tenemos, a pesar de toda la potencia que tienen las técnicas de neuroimagen. Esta pregunta es muy interesante. En 2018, este mismo año en mayo, apareció este artículo. Este es el título de un artículo científico que dice: ¿deberíamos tratar a los pacientes con síndrome radiológico aislado? ¿Deberíamos tratarlos si no tienen síntomas? Solamente tienen una resonancia que tiene muy mal aspecto. ¿Deberíamos tratarlos? Bueno, pues la respuesta pasa por encontrar la forma de extraer información funcional que sea más sutil, que nos permita ver cosas que no vemos en los síntomas y que no vemos a lo mejor con las técnicas clásicas de análisis de resonancia magnética funcional. Para ello, en el AINBio estamos también haciendo un estudio en colaboración con el 12 de octubre y con el Hospital de Fuenlabrada para seguir investigando concretamente el RIS, Radiologically Isolated Syndrome, para poder entender si a través de ese análisis de grafos, de la información funcional, podemos ver esas diferencias con los sujetos normales. Otra cosa muy importante sería contar con una evaluación neuropsicológica profunda que nos diera detalle de los procesos cognitivos implicados. En el contexto de la investigación, cuando nos encontramos con esta disonancia entre lo que obtenemos a partir de la resonancia magnética funcional y la anatomía, nos encontramos con un problema importante, ¿sí? Hemos visto que la resonancia magnética funcional nos ha ayudado a trazar ese mapa. Hemos dicho, bueno, esta región es fundamental para esta función. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una lesión en esa región y sin embargo no ha perdido esa función? Toda nuestra teoría se nos viene abajo, ¿sí? Por eso es imprescindible que siempre mantengamos en la mente toda esta información. Tenemos que seguir integrando este conocimiento. Por último, incluso cuando utilizamos técnicas un poco más sutiles y más complejas, nos encontramos con el mismo problema. La técnica de grafos se puede utilizar no solamente para investigar la función cerebral, sino también la anatomía. Podemos analizar datos de difusión con esta técnica.
Incluso cuando utilizamos la misma técnica nos encontramos con que no siempre coincide lo que encontramos, las diferencias que encontramos entre los grupos en las mismas localizaciones cerebrales. Por lo tanto, seguimos teniendo ese mismo problema y seguimos teniendo que responder a esta importante pregunta. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer? Aquí en esta imagen podéis ver este precioso vídeo en el que vamos viendo cómo los tractos del cerebro se van dibujando, esa imagen que hemos visto antes también, ¿no? De esos tractos que van de adelante y atrás, de arriba y abajo. Y fijaos que en el siglo XXI podemos hacer estas cosas, tenemos la capacidad de ver casi en 3D y en tiempo real cómo funciona el cerebro. Pero para poder realmente entender esta información, por mucho que nos fascine en ocasiones, porque es realmente fascinante, necesitamos todavía recorrer un largo camino, ¿vale? Por eso necesitamos seguir reescribiendo la historia del cerebro. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos muchos ingredientes. Las cosas que voy a comentar ahora son comunes a toda la ciencia en general, no son idiosincrásicas de la neuroimagen, pero son especialmente relevantes en este ámbito. Imaginaos, no sé cuántos de vosotros aquí sois médicos, levantad la mano, levantadla bien que os vea, ¿vale? Médicos, y el resto sois psicólogos, ¿no? ¿Vale? Más profesiones distintas, ingenieros, vale. Tenemos una pequeña representación de ingenieros y psicólogos y una gran mayoría de médicos, vale. Imaginaos que yo os he convencido de que esto de la investigación en neurociencia es apasionante y decís, pues vale, yo también voy a contribuir a la neurociencia y voy a proponer un proyecto de investigación. Voy a pedir un FIS y me dispongo a hacerlo. ¿Qué es lo primero que voy a necesitar? Tengo mi idea, la tengo ahí clarísima, me parece que es una idea buenísima además. ¿Qué es lo primero que necesito? Voy a pensar en el equipo, ¿verdad? Y pienso, dependiendo de cuál sea mi especialidad, en ese equipo de médicos que me van a ser imprescindibles para reclutar a los pacientes, hacer la evaluación de los pacientes, saber quiénes son, definir muy bien la enfermedad, etcétera, etcétera. Con esta información, escribo mi proyecto, lo envío, pido mi proyecto FIS y digo, sería interesante incluir en este proyecto técnicas de neuroimagen que nos dan muchísima información sobre el cerebro humano. Y decido incluirlo porque además esto nos va a ayudar a conseguir el proyecto porque son técnicas novedosas que nos ayudan. Hemos tenido mucha suerte, nos han dado el proyecto porque era muy bueno y entonces nos planteamos, vamos a adquirir resonancia magnética. Para ello contactamos con ese conjunto de ingenieros que son necesarios para poder adquirir y analizar los datos de resonancia. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Vale, en realidad no. Vale, aquí ha habido un problema de logística y es lo siguiente. Todos tenemos claro que para poder hacer un estudio de neurociencia necesitamos un equipo multidisciplinar. Ese equipo multidisciplinar incluye neurocientíficos, técnicos de rayos, psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos, ingenieros, físicos, neuroradiólogos y seguro que otras profesiones que me dejo por el camino. Pero no es que todos estos agentes tengan que estar involucrados cuando llevamos a cabo el experimento. Es que todas estas personas tienen que estar involucradas desde el primer momento, desde el momento en el que el experimento se concibe. ¿Y cómo tienen que estar involucradas? Pues con una comunicación activa. Estaréis pensando, claro, si es que esto que nos está diciendo esta chica es evidente, no hay que decirlo. Sí hay que decirlo, no es evidente, ¿vale? Nos encontramos en la práctica que realmente cuando la gente contacta con el equipo de investigación, con el equipo de resonancia, ya está diseñado el estudio y en ocasiones incluso ya están adquiridas las resonancias magnéticas. Esto hace que sea muy complicado llevar a cabo el estudio porque para poder definir bien un problema tenemos que contar con la perspectiva de todos estos agentes implicados. La técnica de resonancia magnética es muy compleja. Para adquirir resonancia hay que fijarse muy bien en cómo se adquiere, qué tipo de adquisición, con qué parámetros, cómo se hace. Los técnicos de rayos tienen que estar involucrados en el proyecto, tienen que saber lo que se está haciendo, tienen que tener el cuidado necesario para llevarlo a cabo, tienen que ser consistentes en las adquisiciones. Todos los médicos implicados tienen que saber cuál es su papel en el experimento. Y toda esta comunicación activa es lo que va a garantizar el éxito de nuestra investigación. ¿Y cuál es el éxito de nuestra investigación? Conseguir que nuestra idea
finalmente se convierta en una pieza de conocimiento que ayude a nuestros pacientes. Por supuesto, otra cosa que necesitamos es una hipótesis bien definida para saber específicamente qué estamos cuantificando, ¿vale? Ya hemos visto que la resonancia nos ofrece múltiples posibilidades, pero tenemos que saber lo que estamos midiendo para poder entender después lo que vamos a encontrar. Y es muy importante que no podemos adquirir simplemente para ver qué pasa. Esto es una práctica común, ¿vale? Ahora están las técnicas disponibles, entonces, bueno, pues venga, vamos a hacerlo y luego vemos a ver qué pasa. Esto no se puede hacer. Esto va contra todas las normas de la ciencia, ¿vale? Y es lo que se conoce como data fishing. Significa voy a tirar todos los anzuelos que pueda y algo pescaré, ¿vale? Esto es lo que no debemos hacer, sobre todo porque cuando pesquemos ese algo no vamos a saber qué hacer con ello, no lo vamos a saber interpretar. Y los datos, cuando no sabemos interpretarlos, no nos sirven. Como veis, hasta ahora estamos hablando de una perspectiva top-down, es decir, un diseño de experimento en el que vamos a partir de una hipótesis, vamos a tener un adecuado diseño de nuestro experimento, vamos a recoger y analizar los datos y después vamos a interpretar los datos. Pero esta no es la única manera. Nuestro estudio también puede ser un estudio bottom-up o lo que se conoce como data-driven, es decir, guiados por los datos. Esta tendencia ha sido muy criticada por los sectores más radicales de la ciencia, ¿no? Esto no es el método hipotético deductivo, esto no puede ser así. Pero si lo pensáis bien, la neurociencia siempre ha trabajado de esta manera, porque nosotros hemos aprendido a partir de la lesión, a partir de la experiencia, cómo funciona el cerebro. En ocasiones hemos funcionado en el otro sentido, como hemos visto antes, pero en los orígenes de la neurociencia tenemos este enfoque data-driven, no debemos olvidar. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer esto, pero con un enorme conjunto de datos. Gracias al Big Data y a las técnicas de clasificación podemos acceder a un gran número de datos para poder interpretar. Esto tiene sus peligros, ¿vale? Hay mucha gente que está advirtiendo de los peligros de este tipo de estudios, pero también tiene muchísimas ventajas. Existen técnicas en la actualidad que nos permiten, gracias a los biobancos de datos, por ejemplo neurocientíficos, entender enfermedades que hasta el momento no podíamos comprender porque no teníamos datos suficientes, ¿vale? Entonces esto es una gran ventaja para la neurociencia. Y a partir de este tipo de datos también se pueden generar modelos explicativos. Las técnicas de clasificación, por ejemplo el Deep Learning, ya se están moviendo hacia ese punto en el que nos dan herramientas para poder interpretar la información, para poder construir modelos explicativos. Para terminar, quiero poneros un ejemplo de cómo la neurociencia va adquiriendo nuevo conocimiento y va cambiando la forma en que entiende cómo funciona el cerebro. Como ejemplo he escogido esta función cerebral que es muy conocida, es el lenguaje. Y si yo os pregunto cuál es la base neurológica del lenguaje, ¿qué me podréis decir? Antes hemos hablado brevemente sobre ello. Si decimos qué regiones del cerebro participan en el procesamiento del lenguaje, Broca y Wernicke. Muy bien, aquí están, Broca y Wernicke. Broca y Wernicke, las áreas concretas, Broca y Wernicke, que tiene además su número de Brodmann, todo está controlado. Ya sabemos dónde está el lenguaje en el cerebro y esto lo sabemos desde el siglo XIX. Ya ha pasado un rato. Claro, también sabemos otra cosa y es que el lenguaje es un proceso súper complejo que tiene múltiples componentes. Por eso en el siglo XXI, Hickok y Peppel en 2007 proponen este modelo que, como veis, es un modelo top-down. Vamos a analizar cuáles son los diferentes elementos cognitivos implicados en el procesamiento del lenguaje y su relación con las diferentes áreas cerebrales. ¿Vale? Fijaos que una cosa que no he comentado aquí es que decimos Broca y Wernicke, que además están en el hemisferio izquierdo. Claro. Vale, aquí ya Hickok y Peppel nos proponen lo siguiente. Bueno, el hemisferio izquierdo es importante. Hay ciertas partes del procesamiento del lenguaje en el que el hemisferio izquierdo va a ser dominante, pero también contamos con otras regiones en el hemisferio derecho que también son fundamentales. ¿Por qué? Porque el lenguaje, como os decía, tiene múltiples procesos implicados. Tiene una interfaz sensoriomotora, una red articulatoria, tiene
un análisis espectrotemporal, por ejemplo, auditivo, tiene una red fonológica, una interfaz léxica y una red de combinación. Y, por supuesto, tiene una red conceptual. Todas estas funciones, como veis, ahora se encuentran localizadas en el cerebro, pero además, fijaos qué interesante, en estos mapas ya tenemos líneas que nos dicen en qué dirección fluye la información. ¿Vale? En este caso, fijaos que tenemos siempre un flujo bidireccional. Fijaos qué interesante es esto. ¿Vale? Estamos hablando del año 2007, siglo XXI. Damos un salto, pero un salto muy pequeño. ¿Vale? No tenemos más tiempo, desde 2007 hasta aquí a pocos años. En 2016 aparece en Nature este paper que revoluciona la forma en la que entendemos el procesamiento del lenguaje. Este estudio, el título dice, el lenguaje natural revela los mapas semánticos que tile, esto significaría como que forman teselas, como si fuera un mosaico, sobre la corteza cerebral humana. ¿Qué es lo que han visto estos investigadores? Fijaos, han hecho un estudio data-driven. Han hecho un estudio en el que han adquirido resonancia magnética funcional de personas que durante 2 horas, y habéis oído bien, 2 horas le estuvieron en la resonancia magnética oyendo un discurso que tenía diferente contenido semántico. Gracias a esas 2 horas de adquisición, fijaos la cantidad de datos que tenemos en 2 horas con un montón de participantes, han podido ir trazando todas las regiones del cerebro donde se estaban activando regiones en función del contenido semántico del discurso que se estaba percibiendo. Y este es el mapa que han construido. Fijaos, aquí solamente estamos viendo el hemisferio izquierdo, pero por el otro lado es exactamente igual. Lo que vemos es que los diferentes campos semánticos los percibimos o contribuyen regiones que se encuentran distribuidas por todo el cerebro. Fijaos aquí, por ejemplo, en estas regiones, todo esto que está en rojo correspondería a la cognición social, procesamiento de palabras que tienen que ver con lo social. Luego tenemos una parte importante dedicada a la visión. Todo lo que está en verde son regiones que se activan cuando se nos habla de algo relacionado con la visión. Si tenéis interés en ver un poquito más el mapa, podéis, en esta dirección de aquí, es la página del laboratorio Gallant, que es donde se ha realizado el estudio en Berkeley. Esta es la referencia del paper. Y podéis navegar por el mapa de forma interactiva. Podéis girarlo y podéis ver los diferentes conceptos asociados. Como os podéis imaginar, este paper ha supuesto una revolución que ha pasado hace 2 años. ¿Vale? Esto es muy reciente. Claro, cuando nosotros ahora les enseñamos a nuestros alumnos dónde se encuentran las áreas del cerebro que procesan el lenguaje, pues ya no nos vale decirles que Broca y Berni, que bla, bla, bla. ¿Vale? Tenemos que incorporar este conocimiento que es de antes de ayer. Como esto, bueno, pues se sigue pasando en muchos otros procesos cognitivos y también en cómo entendemos las enfermedades cerebrales. Como conclusiones a todo esto que os he contado, me gustaría que os llevarais a casa unos mensajes concretos. El primero es que la historia de la investigación en neurociencia es muy variada y ha demostrado el gran beneficio que tiene combinar los enfoques teóricos y prácticos. En segundo lugar, que las técnicas de neuroimagen son una herramienta muy potente en clínica y en investigación, ya que nos ayudan a mejorar nuestra eficacia en el diagnóstico, a proporcionar mejores respuestas terapéuticas, a ser más eficaces en la prevención, como por ejemplo en el caso del RIS, con esa pregunta de ¿deberíamos intervenir ya en estos pacientes a pesar de que no tienen deterioro? Y, como fin último, mejorar la calidad de vida de las personas. La neurociencia clínica es una disciplina imprescindible, pero que requiere el compromiso y dedicación de una gran diversidad de profesionales. Compromiso y dedicación para la comunicación, sobre todo entre profesionales, que muchas veces no es fácil. Y por último, que para avanzar en nuestro conocimiento del cerebro humano no podemos dar nada por sentado. Tenemos que ser muy flexibles cognitivamente para poder afrontar todos esos retos que se nos van a plantear, porque a medida que vayamos conociendo más el cerebro van a surgir muchas más preguntas. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, si os he convencido y algunos animáis a investigar en este tema tan apasionante, vale, aquí estamos en la envío para lo que necesitéis y bueno, este es mi correo para que os podáis poner en contacto. Muchas gracias.
Si os parece, si hay alguna duda, un par de preguntas o tres antes de continuar con Chala. Pues si no, luego ya en la discusión final. ¿Sí? Vale, pues damos paso a Chala. ¿Ahora sí? Sí, bien. Sí que se oye, ¿verdad? ¿Sí? Es que no lo oigo muy bien. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Ha sido muy interesante y muy informativa, la verdad. Mi presentación va a ser muy parecida en algunos contextos y en algunos puntos y muy diferente en otros. Como han dicho, yo vengo del Instituto Cajal. Siempre he hecho investigación básica en ese instituto que tenemos y vamos a ver. A ver. Sí, os convenzo de mis investigaciones también. Entonces, yo os voy a hablar hoy de la investigación básica en neurociencia, sobre todo, ¿vale? Y un poco voy a tocar la clínica también. Pues voy a tocar varios aspectos. Vamos a empezar por la investigación básica, como os he dicho, y voy a enseñaros unas técnicas que he utilizado yo personalmente y luego voy a hablar de unas técnicas que han revolucionado el mundo, sobre todo el mundo de neurociencia celular y molecular, ¿vale? Ya que hemos cubierto la parte de neuroimagen, pues os voy a hablar un poco más de las células, modelos animales, de lo molecular y todo esto. Y luego vamos a tocar un poco, hablar de una actitud translacional, como ha dicho antes Encarnación, y la importancia de una aproximación multidisciplinar que también nos ha destacado Elena. ¿Cuál es el fin común? Teniendo en cuenta de que los objetivos, ya que sean enfermedades o terapias o aproximaciones, que son complicados de abarcar. Y por último, voy a hablar un poquito y plantearnos unas preguntas del vínculo entre el mundo básico y el mundo clínico. ¿Cuál es? Si se puede estrechar y se puede mejorar, y etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de neurociencia, no podemos no hablar de Santiago Román y Cajal, por lo menos en mi mundo, porque, claro, cuando decimos neurociencia, me he dado cuenta de que cada uno tenemos un mundo dentro del mundo de neurociencia. Mi mundo ha sido básicamente mayoritariamente en el mundo celular y molecular. En su caso así de neuroimagen, pues igualmente es el mundo de neurociencia. Ok, pues el padre de neurociencia, que voy a decir la misma frase, que es Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? ¿Qué nos ha aportado? Pues entre muchas ideas y muchas cosas, pues nos ha aportado la doctrina de la neurona, que dice que el cerebro está hecho por células individuales que se comunican, a diferencia de una red continua, ¿vale? Son células individuales que se hablan entre ellos. Y también lo conocemos por sus dibujos muy bonitos del cerebelo. Más que nada, esto es del hipocampo, de roedor, ¿vale? Donde él ha dibujado con mucho detalle las células, las neuronas y sus conexiones. Y también este es otro dibujo suyo, esta vez sí que es una célula humana, por cierto, del cerebelo, ¿vale?
Y también tenemos un legado Cajal en el Instituto Cajal y os animo a verlo si os apetece. Hay que mandar un correo y podéis ir a verlo, porque ahí podéis ver su microscopio, sus cosas, sus dibujos originales y yo creo que merece mucho la pena. Bien. Ahora voy a hablaros un poco de unas técnicas. Esas no son técnicas, todas las técnicas que utilizamos, sino solamente algunas, ¿vale? Algunas categorías de técnicas, además. Yo sí que he utilizado estas técnicas, una de las cuales son los cultivos celulares. Pueden provenir de humanos o animales. ¿Y qué podemos hacer con esta técnica? Una aproximación podría ser para probar fármacos o simplemente para ver el funcionamiento de las células, la conexión entre ellas. Podemos simplemente conocer el funcionamiento del sistema, ¿vale? Esto lo llamamos in vitro, porque está fuera del cuerpo, está en una placa Petri y ahí los vemos. También utilizamos modelos animales. Tanto modelos genéticos, donde podemos modificar el animal para eliminar un gen, por ejemplo, o poner un gen dentro del animal con el fin de estudiar el papel de ese gen. Estoy dando unos ejemplos, ¿vale? También se pueden utilizar modelos de enfermedades, ya que sea, por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos trabajado con Alzheimer y con Parkinson, y utilizando estos modelos de enfermedad, pues podemos adquirir conocimiento sobre la enfermedad a través de estos animales. Esto lo llamamos in vivo, ¿vale? Y también hay otras técnicas computacionales que a mí me apasionan. Sé muy poco, muy por encima de ellos, pero son técnicas muy fuertes donde son simulaciones a muchos niveles que hacen y se llaman in silico porque son modelos computacionales y podemos definir muy estrechamente las condiciones del sistema, pues cada neurona, cómo se tiene que portar, cuántas veces se tiene que disparar, cuándo se tiene que silenciar y de ahí estudiar una célula, un sistema, etcétera, ¿vale? Repito, esos son solamente unas técnicas que he utilizado yo personalmente o que se utilizan de modo regular en la investigación básica que yo he hecho. ¿Y el objetivo cuál es? Pues para empezar, el conocimiento básico de sistemas. Es el primer paso. Sistemas, ya que sea una célula, un grupo de células, bueno, neuronas en nuestro caso, o el sistema en sí. ¿Vale? Ahora os quiero hablar de lo que yo he hecho como investigadora. Como ha dicho Encarnación antes, yo he trabajado en neurogénesis adulta. ¿Alguien sabe qué es neurogénesis? Sí, ¿qué es? ¿Perdona? Desarrollo. No es desarrollo. ¿Alguna idea? Génesis es el nacimiento, ¿vale? Pues neurogénesis es un fenómeno que existe en el cerebro embrionario. Vale, bien. Pero en el cerebro adulto pensábamos que no existía, porque hasta Santiago Ramón y Cajal pensaba que nacíamos con un cierto número de neuronas y a partir de ahí solo podíamos perder. Pues resulta, desde hace unos 10-15 años, que sí que existe neurogénesis adulta en el cerebro adulto, que significa que en el cerebro adulto hay nacimiento de neuronas nuevas. Es decir, ahora mismo poco, pero sí que se están generando, ¿vale? Es verdad que es bastante poco. En los ratones bastante más. Además, en dos sitios muy concretos que aquí estoy enseñando, ¿vale? En el hipocampo y en la zona subventricular, que se llama, que es la pared del ventrículo, ¿vale? Esos dos puntos
pues en los humanos un poquito más, es comparado con los animales. Bueno, yo siempre he trabajado en el segundo punto aquí en el bulbo olfatorio, ¿vale? Y hemos trabajado con células madre. Eso es otra pregunta. Células madre, imagino que hemos oído de células madre, que es una célula genérica, me gustaría decir, que posee dos características principalmente. Una característica es que debe ser capaz de dar lugar a una célula exactamente misma como ella, ¿vale? Que se llama autorrenovación. Y también debe ser capaz de dar lugar a otros tipos de células. Ahora, dentro de este mundo de células madre hay distintos tipos de células madre, ¿vale? Porque hay células madre totipotentes que pueden dar lugar a todos los tipos de células. Hay células madre pluripotentes que pueden dar lugar no a todos tipos, pero muchos tipos celulares, y etcétera, ¿vale? Y cuando hablo de otros tipos de células, pues células ya muy diferenciadas, muy específicas, ya que sea de músculo, nervio, hueso, etcétera. Bien, pues yo he trabajado siempre con células madre neurales, que es una célula madre específica del cerebro que posee esas dos características que hemos dicho antes, autorrenovación, que da lugar a una célula madre neural igualmente, y también da lugar a tres diferentes tipos celulares, que son las células del cerebro: neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Bien, ¿por qué os estoy contando todo esto? Pues porque voy a enseñaros unas técnicas y lo que hemos concluido de este estudio que estábamos estudiando, las células madre en el cerebro adulto, ¿vale? Y que hemos visto y cómo podemos coger esta investigación y trasladarlo a lo mejor como idea a la clínica o a hacer investigación translacional. Bien, pues me gustaría hablar de una técnica molecular que se llama inmunohistoquímica. No sé si tenéis alguna idea de qué es o cómo funciona. ¿Alguien? A lo mejor, ¿habéis oído algo? Vale, bien, fenomenal. Guay. Entonces, la idea es, las células, todas las células poseen marcadores, ¿vale? Que también podríamos llamarlos antígenos. Bien, y estos antígenos se conocen por anticuerpos. Entonces, si nosotros fabricamos un anticuerpo de color fluorescente, por ejemplo, podemos reconocer ese antígeno y, por tanto, podemos visualizar esa célula. ¿Bien? Ok, pues es básicamente la idea de la técnica. Y luego tenemos imágenes. Así, esas son imágenes reales, mías de hecho. Vale, aquí, bueno, voy a explicar poco a poco. Aquí tenemos tres marcadores. El Hoech es un marcador del núcleo, simplemente marca núcleos de células en general, ¿vale? El GFP es una proteína verde que hemos puesto en esas células y lo hemos detectado con un anticuerpo verde que reconoce, y debajo del microscopio pues podemos visualizar esas células que hemos marcado. Bien, como veis aquí está la célula, pues 2 y 3, con todas sus patitas. Y tenemos otro marcador, doble cortina se llama, y marca específicamente neuronas jóvenes, que se llaman neuroblastos, ¿vale? Entonces, aquí vemos un montón de neuroblastos, un montón. Y esto es, por cierto, tejido de animal, ¿vale? De ratón, para ser específicos. Y no os he dicho, pero esos antígenos son muy específicos a distintos tipos de células y distintos tipos de animales. Entonces, aquí solamente estoy enseñando que la célula está doblemente marcada, ¿vale? Eso solamente era uno de los objetivos del estudio. Aquí lo mismo, solamente con otro marcador, el GFP, otra vez nuestra proteína verde que marcaba la célula. Otra vez tenemos una neurona joven aquí. El Hoech para los núcleos y el TUJ1, que es una tubulina,
que marca las neuronas en general, ¿vale? Aquí estamos viendo. Y estamos viendo que nuestra célula verde sí que es una neurona. ¿Bien? Ok. Pues también hacemos cirugías estereotácticas para poder modificar el animal muchas veces, y un poco más adelante voy a hablar de unos experimentos que hemos realizado para algunos materiales que queríamos testar, ¿vale? Por ejemplo, utilizando esta técnica hemos inyectado un virus que lleva esta proteína verde que os estaba diciendo para poner esta proteína en estas células para poder verlas. Entonces, aquí simplemente os estoy enseñando más fotos de esta técnica, pero simplemente a través de una técnica estereotáctica, que es como hemos puesto esa proteína verde en el cerebro del ratón, ¿vale? Y luego lo hemos tenido de anticuerpo contra esa proteína y luego doble cortina que marcaba las neuronas jóvenes, ¿vale? Lo mismo. En este caso era una inyección y esto es lo que vemos 8 días después de la inyección, ¿vale? Bien, otra técnica que a mí me apasiona de verdad es la microscopía electrónica. ¿Qué nos permite ver la microscopía electrónica? Pues aquí, por cierto, esto es un microscopio de luz, de fluorescencia, ¿vale? Que funciona con luz. Y podemos ver muchas cosas y, ¿vale? Muy grande, con mucho zoom, pero no a estos niveles de ultraestructura. Nos permite ver dentro de la célula y ver muchos detalles y muy bien. Parece un dibujo, ¿verdad? Pues es una imagen real de una microscopía electrónica. Son preciosas, son súper preciosas. De hecho, como en los libros, esto es una mitocondria, ¿qué veis? Están dibujados. Pues realmente es una técnica bastante apasionante. Y aquí estamos viendo las sinapsis. O sea, las sinapsis sabéis que son la conexión entre dos neuronas. Pues son muy pequeñas y las podemos visualizar. Tenemos técnicas para ver las sinapsis entre las células. Esta sería una célula, bueno, una parte de una pata de una célula, una neurona, ¿vale? Y esta parte sería otra. Claro, hay que ser muy experto para poder distinguir cuál es cuál y qué es qué en estas imágenes, ¿vale? Entonces requiere bastante experiencia. Entonces, haciendo hincapié y otra vez diciendo lo mismo y lo que ha dicho Elena, pues necesitamos gente experta de distintas disciplinas, ¿vale? Un poco más adelante ya voy a hablar de ello también. Bien, ¿por qué os he contado esto de que si células madre y el bulbo olfatorio y todo esto? Bueno, para empezar, lo que estábamos haciendo con este estudio era para caracterizar unas células dentro del bulbo, ¿vale? Era para conocimiento, o sea, investigación muy básica. Pues resulta que aquí otra vez os estoy enseñando otras neuronas con otros marcadores. Estas, lo que veis, es la misma célula, ¿vale? Es una neurona y calretinina simplemente es un subtipo de una neurona en el bulbo. Es un marcador de un tipo de neurona. Ok. Pues lo que hemos visto, resulta que estas neuronas son dopaminérgicas, ¿vale? Entonces, la idea sería, tenemos un grupo de neuronas dopaminérgicas en el bulbo olfatorio. Bien, pues ¿cuál es el grupo de neuronas que perdemos en una enfermedad que nos suena? Vale, son justo ese tipo de neuronas, ¿vale? Pues ese sería, por ejemplo, un vínculo entre esta investigación, que antes no sabíamos que existían esas células ahí, por ejemplo, para una investigación translacional, ¿vale? ¿Por qué es importante la investigación básica? Pues por eso, porque no lo sabíamos antes simplemente. ¿Por qué es importante? Porque el bulbo olfatorio en los humanos está en un sitio muy accesible,
ejemplo, no tendríamos que bajar y excavar y encontrar neuronas en caso de necesitar un recurso de neuronas. Y además podría ser las mismas neuronas de la misma persona en caso de poder utilizar esas neuronas, ¿vale? Aparte de que las imágenes son muy bonitas. Sí. Sí. Cierto. Sí, cierto. De hecho, últimamente están intentando diagnosticar el Parkinson a través de la pérdida del olfato. O sea, utilizarlo como un biomarcador, por así decirlo, como síntoma antes de desarrollar la enfermedad, ¿vale? Lo cual significa y destaca otra vez la importancia de trabajar clínicos con los básicos, otra vez, porque si no hay vínculos, si no hay comunicación entre los dos mundos, pues esa información, por ejemplo, no se sabría. De hecho, no se ha sabido hasta hace muy, muy, muy poco. Es muy nuevo, es verdad. Eso estoy hablando a nivel celular. Simplemente que hay unas células que son dopaminérgicas, ¿vale? Pero es verdad. ¿Bien? Aparte de que las imágenes son muy bonitas. Vale. Otro proyecto que llevamos a cabo en el laboratorio fue unos nanomateriales basados en carbono, ¿vale? Hemos visto, hemos mirado, hemos estudiado la biocompatibilidad de estos materiales con el tejido mamífero, en este caso con ratón. Hemos usado nanotubos de carbono de distintos tipos, pero más que y no nos dieron muchos resultados muy buenos. Y hemos usado grafenos también. ¿Alguien ha oído de grafenos? Que tiene un premio Nobel. De hecho, el material es un super material. En 2010 ha ganado el premio Nobel por sus características muy interesantes y muy buenas físicas y químicas y todo. Grafito sabemos qué es, lo del lápiz. Bien, pues grafeno es una capa de grafito. Es una capa solamente de átomos de carbono, ¿vale? Lo cual significa que es un nanomaterial, porque es un material muy pequeño y conduce. Entonces, pensaron, pues, ¿por qué no utilizamos esos materiales para neuronas? Porque neuronas necesitan electricidad, ¿verdad? Bien. Entonces, la idea fue mirar biocompatibilidad con el cerebro de ratón. Y si nos diera unos resultados buenos, pues a ver si podíamos regenerar algún tejido con estos materiales. Era la idea un poco más adelante. Vale. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos visto, lo hemos mirado in vitro, o sea, en la placa Petri, ¿vale? Y luego in vivo, en los animales también. Y aquí estoy enseñando otra vez cómo lo hemos mirado. Tengo dos controles, ¿vale? Estos son mis controles que sé que las neuronas crecen y están bien y morfológicamente son así. Porque lo que veis en rojo, que no se ve mucho porque tenemos mucha luz aquí, pero TUJ1 son neuronas. Y esta parte es nuestro experimental, la condición experimental, que es el grafeno. Entonces, hemos visto que en cuanto a su morfología, ¿vale? No hay diferencia en estas células y hemos mirado más cosas también, pero para resumir aquí, esto es cómo hemos realizado el estudio. Y luego también lo hemos estudiado en vivo. ¿Qué hemos hecho? Mediante la cirugía estereotáctica, pues hemos inyectado estos materiales en el cerebro de ratón y hemos visto los efectos. ¿Qué hemos visto? Bueno, esto es otra imagen de microscopía electrónica donde veis una neurona. Esto es por encima de una capa de grafenos, ¿vale? De hecho, aquí podéis ver un poquito el material y esto es una célula glial. ¿Y qué hemos visto? Resumiendo, muy resumiendo, hemos visto que el grafeno no produce ningún efecto tóxico destacable en las células madre, que eran las células que habíamos utilizado nosotros, in vitro. De hecho, es más, hemos visto que mientras en el control teníamos
una neurona, pues en el grafeno teníamos un poquito más, pues 3 veces más. Y en los astrocitos son los verdes, eran igual, y oligodendrocitos también eran un poquito más en cuanto al número. Vale, y en vivo hemos visto que no produjo una respuesta inflamatoria, ¿vale? Y así concluimos el estudio. Vale, ahora os voy a ver un poco con unas técnicas estrella de los últimos años. A ver si hemos oído de estas técnicas porque son, más que nada se utilizan en la investigación básica, pero, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Media hora, ok. Pero también en la clínica, algunas. Las células IPS. ¿Alguien? ¿Células madre pluripotentes inducidas? ¿Sí? ¿A lo mejor? Pues, si no, no pasa nada, os cuento. Es una técnica, es una súper técnica donde la idea es coger una célula del cuerpo, por ejemplo, puede ser la célula de la piel, ¿vale? Que se llama un fibroblasto. Coger esa célula y mediante reprogramación genética, reprogramar esa célula hacia atrás a la célula madre, ¿vale? Una célula con muchos más poderes. Y luego coger esa célula madre y dirigirlo al tipo de célula que queremos. En este caso podría ser neuronas. Pues un ejemplo, una persona con Alzheimer, cogéis un cacho de piel de la persona y de esa piel hacéis neuronas y podéis estudiar las células de esa persona fuera de su cuerpo. Pues es una técnica bastante estrella, la verdad. Vale. Entonces, en el entorno clínico, o sea, en el entorno de investigación clínica, obviamente es bastante importante y esta técnica salió por un japonés que se llama Yamanaka, ¿vale? En 2010, me parece, la primera vez que lo vieron y la primera vez que él produjo estas células a partir de las células de piel de fibroblastos, creo que obtuvo un 0,05% de todo el cultivo era lo que él quería, que eran células madre. O sea, quiero decir, era un porcentaje súper bajo. Pues a día de hoy lo hemos mejorado bastante. Pero vamos, es muy nuevo. Otra técnica, creo que esto ha sido un poco más popular. CRISPR-Cas9, ¿sí? Esto sí. Vale. Pues, ¿perdón? ¿No? Ah, vale. Vale, pues, bueno, en mi mundo ha sido una bomba y para poder apreciar el tamaño de esta bomba, tenemos que saber que esto es, para empezar, esto es una técnica para edición específica de genoma, ¿vale? Que si no teníamos técnicas anteriormente, sí que teníamos técnicas, pero no eran ni tan precisos, ni rápidos, ni baratos. Esta técnica lo llaman las tijeras moleculares, porque literalmente vais al ADN, cortáis donde queráis con esta técnica, quitáis el gen que queréis y ponéis lo que queráis en el sitio que queréis, ¿vale? Es muy rápido. A día de hoy nosotros lo utilizamos en el laboratorio. Es muy barato, por eso, o sea, no son miles y miles de euros y es muy preciso. Y de hecho, empezaron a hacer ensayos clínicos también con humanos. Bueno, tiene todas sus ventajas y desventajas y podemos hablarlos después si queréis, pero se están utilizando y más que nada para investigación básica ha sido una súper técnica también para acelerar las cosas. Y por último, la optogenética, que es mi favorita realmente. ¿Hemos oído de optogenética? Vale, pues es una herramienta, la idea es una herramienta para controlar la actividad neuronal y muchas veces es neuronal. Han hecho otros estudios en otras células también, pero es en el cerebro, incluso una única neurona también, mediante luz azul. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para empezar, ahora os voy a enseñar un vídeo para que veáis que es bastante impresionante, pero de nuevo, para apreciar
por qué es tan importante esta técnica hay que saber que anteriormente no teníamos una técnica tan precisa y tan rápido, porque esto va a tiempo real, ahora lo vamos a ver, para poder controlar o mediar la actividad neuronal, ¿vale? ¿Qué han hecho? Pues han aislado unas proteínas de un alga que son sensibles a la luz, ¿vale? Resulta que estas proteínas son canales que se abren cuando reciben luz, la luz azul. Pues cuando se abren, dejan pasar unos iones y si dejan pasar esos iones en una neurona, pues la neurona dispara. Entonces, ¿qué pasa? Si encendemos la luz azul justo a esas células donde hemos puesto esa proteína, pues podemos activar esa célula, ¿vale? Es lo que estamos viendo aquí. Y eso es como el experimento in vivo. Y por cierto, el animal está vivo y moviendo. Y ahora vamos a ver el vídeo. Que han tomado como objetivo unas células que son responsables de comer, de dar esa señal de come. Pues mediante la luz vamos a ver qué hacen. Ahora él está off, ahora está on. El animal está comiendo. Mientras la luz está encendida. Está off. Dejo de comer. Estoy mirando, explorando. Dejo de comer, no como, no pasa nada. Ah, luz, pues hay que comer. Pues es a tiempo real, impresionante. Y dura. A ver si ha empezado otra vez. Ah, no. No ha empezado. Y láser off. Y no como. Pues sí, la verdad que sí, totalmente estoy de acuerdo, pero no deja de ser una súper técnica. Vale, últimamente, ¿dónde lo están utilizando? Pues en vez de la estimulación cerebral profunda, han pensado utilizar esto porque es más preciso, pueden activar solamente esas células y solamente esa red, ¿vale? Y claro, en vez de meter un electrodo, es una fibra óptica que es más pequeñito, es un poco menos invasiva, entonces lo están utilizando para esa enfermedad, ¿vale? Vale, pues ya vamos hacia la última parte de la charla, que se parece un montón a la charla de Elena. Una actitud translacional. Porque claro, ¿por qué estamos haciendo toda esta investigación básica si no lo vamos a poder llevar hacia la clínica? Pues hacia la mejora de la vida de los pacientes. Para empezar, ¿qué es la medicina de investigación? Pues, por definición, es una rama interdisciplinar del campo de biomedicina que está apoyada por 3 pilares. Bueno, la idea es llevar a cabo la investigación y llevar esa investigación, ya que sea en forma de fármacos, terapias, medicamentos, pues a la cama de paciente, como estaba diciendo Encarnación antes, y a la comunidad, obviamente. Y hay que destacar otra vez que el fin común es la búsqueda de tratamientos más eficaces, porque a veces ya tenemos tratamientos eficaces, tratamientos, pero no eficaces, y técnicas de prevención o diagnóstico también, que tenemos mucho que saber, mucho que aprender y mucho que mejorar. Por eso, también querría destacar otra vez que el primer paso hay que investigar para conocer. Antes de conocer no podemos hacer otra cosa. Luego, vale, hay otro paso que es la preclínica y si estamos hablando de fármacos es exactamente este proceso. Primero se ve qué hace en unas células, en unos animales y después se lleva a la preclínica
otra vez normalmente es con animales y después pues se lleva a la clínica, a la investigación clínica y después con suerte llega a la cama del paciente. ¿Vale? Pues, ¿qué hace falta para poder llevar a cabo esa investigación translacional que estábamos hablando y que ha destacado Elena también? Pues muchas veces el problema que se presenta es un problema multifactorial, ¿verdad? Tiene muchas facetas, tiene muchos puntos y es muy difícil de solamente verlo desde un punto. Es como un puzzle, es como lo veo yo. Entonces, lo que os he hablado con todas las técnicas, ya que sean moleculares, celulares, modelos animales, computacionales, neuroimagen, la investigación clínica, todo esto debería de ir mano a mano para poder entender el puzzle, el big picture que se llama, el puzzle en sí, porque cada uno nos va a ayudar en solo una pieza, porque se va a poder mirar desde un punto de vista hacia el problema. Pero ya no solo en cuanto a técnicas, sino en cuanto a personas también. Deberíamos de estar más en comunicación para poder abordar el problema por todos los ángulos. Entonces, es una aproximación multidisciplinar es clave para poder aprovechar de la investigación en sí. Además, no sé si estaréis de acuerdo, pero cada vez las áreas son mucho más especializadas. Cada persona, ya que sea investigador o clínico, pues cada vez estamos yendo a una cosa más concreta, más específica, lo cual significa que deberíamos de estar en contacto más todavía, porque a veces se pierde la perspectiva. Pues es mucho zoom, pero pues el puzzle en sí realmente se pierde la perspectiva. Entonces, de ahí hablamos de cuál es el vínculo entre el mundo básico y el mundo clínico, por lo menos lo que yo he vivido, ¿vale? Pues depende mucho del área de investigación, porque en el Instituto Cajal, por ejemplo, yo siempre he estado en investigación básica, ¿vale? Y apenas he tenido comunicación con los clínicos. Más que nada porque pues, la investigación que llevábamos a cabo era bastante básica. Ok. Pero hay otras áreas que sí que se pueden estrechar ese vínculo entre el mundo básico y el mundo clínico. En el Cajal sí que tenemos un departamento translacional donde la gente del mundo básico y la gente del clínico pues están un poquito mejor vinculados, pero no muchísimo. Todavía están muy lejos. Aunque cada vez hay más proyectos y hay más intención, digamos, para estar más cerca. Uno de los ejemplos que quería poner es el CIBER. El CIBER es una entidad donde intentan estrechar ese vínculo entre el mundo de investigación básica y la investigación clínica. ¿Vale? Lo que nos ha hablado Elena antes, también los proyectos FIS, por ejemplo, ahora mismo dentro de esta entidad sí que se están llevando a cabo por profesionales del mundo básico y del clínico. No está mal, pero apenas estamos empezando a hacer esto, ¿vale? ¿Y cómo podemos estrechar este vínculo? Pues lo que ha dicho otra vez, voy a citarte muchísimo, Elena, porque estamos diciendo las mismas cosas. ¿Hay que hablarlo? ¿Hay que decirlo? Pues sí, hay que decirlo. Y yo también me he dedicado a poner una diapositiva solamente para hablar de esto. Pues sí, reuniones o poner la gente en el mismo espacio para que se choquen por los pasillos. Porque es que parece mentira, pero es que no hay físicamente contacto muchas veces entre los profesionales de los dos mundos, ¿vale? Es que no hay. Formación, ya que sea en la universidad, no sé aquí cómo es, pero yo en la universidad, de quienes recibí las clases fueron investigadores del mundo básico. No he recibido ninguna clase de los clínicos, por ejemplo, ¿vale? O dar formación profesionales del mundo básico a los clínicos y viceversa,
solamente pues para estar en la misma página, por así decirlo, ¿verdad? Y otra vez, ya no solo tener ese vínculo en cuanto a nivel trabajo, sino antes de eso, para diseñar el proyecto. Es lo que decía ella antes, para diseñar, para poder atacar el problema un poco mejor. Y claro, la retroalimentación entre los dos mundos es la clave y deberíamos de mejorarlo porque pienso que se debe mejorar y hay bastante camino para mejorarlo. Entonces, ya termino recapitulando. Si os podéis llevar un mensaje a casa, es que tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que estrechar ese vínculo y, bueno, obviamente todas las técnicas, por favor, acordaos de las técnicas que os he contado de todo esto también, pero lo que quiero destacar, lo más importante, es el trabajo en equipo entre los dos mundos, que es lo que nos falta, yo pienso. Y muchas gracias por su atención. Ahí tenéis mi correo por si queréis contactar y muchas gracias. ¿Preguntas o mesa? Directamente. Bueno, pues damos paso a vuestros comentarios. Necesariamente no tienen que ser preguntas, sino ideas que se os haya ocurrido o preguntas también. Yo la verdad es que cuando mis neuronas eran jóvenes, la imagen del investigador era el de un hombre que tenía ideas y al que se le mimaba más o menos, pero para que estuviera dentro del laboratorio ahí currando y que como mucho se comunicaba a nivel especialista, ¿no? Y poco se transmitía. Si por lo que habéis podido ver hoy, me parece que la imagen es total. Bueno, y si me pongo extremista, las investigadoras viajaban en escoba y hablaban con las lechuzas. Como habéis podido ver hoy, no solo hay que dar un paso entre los especialistas en salud, los investigadores también dan un paso, se quieren hacer responsables de aquello sobre lo que están trabajando y de aquello sobre lo que quieren transmitir. También hay que decir que el acceso a la formación, los medios de comunicación también han hecho su labor de acercarnos a todos y de permitirnos dirigirnos con preguntas tanto a un profesional como a un investigador. Por ejemplo, cuando ha habido alguna crisis humanitaria, la del ébola, se interroga a los investigadores y se quiere saber cómo está la investigación, qué se puede hacer, qué puede pasar. Buenas, pues nada, agradeceros a todos, la verdad, fenomenal, se ha entendido todo muy bien y os lo agradezco mucho. Una pregunta para Elena Melero. A veces se duda entre utilizar resonancia magnética funcional y magnetoencefalografía, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco pros y contras de una técnica versus la otra? Sí, bueno, la magnetoencefalografía es menos conocida, no sé si todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Sí, si hay alguien. Es una técnica que se caracteriza fundamentalmente por su resolución temporal. Tiene muy buena resolución temporal y tiene más resolución espacial que el EEG, pero sin llegar a tener una buena resolución espacial como tiene la resonancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es complicado que a partir de una magnetoencefalografía podamos inferir las fuentes de la señal que estamos midiendo. Otro problema que tiene la técnica es que lo que estamos midiendo son variaciones en el campo magnético que son muy pequeñas. Por lo tanto, para hacer una adquisición correcta necesitamos tener un buen aislamiento en la cámara de adquisición. ¿Vale? Esto no siempre es factible, no siempre es posible hacerlo bien. Y entonces, esos serían los principales problemas. Como ventajas, la magneto tiene que mide una señal más directa. Al medir esas variaciones magnéticas, digamos que de alguna manera podemos decir que lo que estamos adquiriendo es una información más directa sobre la actividad cerebral. Entonces, tiene esos pros y esos contras.
La resonancia es la técnica más extendida precisamente porque nos da la parte anatómica, ¿no? Y como hemos visto en la historia de la neurociencia, la anatomía es como lo más importante, lo que siempre estamos buscando. Entonces, es verdad que cuando trabajamos en algo tan complejo como es la cognición, parece que nos da cierta seguridad tener una localización, ¿no? Y de ahí que busquemos siempre esa localización. Y es verdad que ambas técnicas podrían ser complementarias, pero también nos faltaría mucho trabajo para poder hacer esto, ¿no? Nosotros en el laboratorio estuvimos a punto de tener un proyecto conjunto en el que había resonancia y magneto, lo que pasa es que finalmente no salió por desgracia, pero a mí me habría encantado poder hacerlo para realmente hacernos esa pregunta, ¿no? Imagina que vemos cambios a través de esa información magnética, pero ¿y cómo integramos después eso con los cambios en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Eso es muy complicado, pero es muy interesante. Así que sí, es una técnica que tiene mucho potencial también, claro. Otra duda que a lo mejor nos puedes aclarar. ¿Hacéis, me imagino que no, dos resonancias a la vez y medir los cambios cerebrales cuando dos personas interactúan entre sí? Creo que es el no sé, ¿nos lo cuentas? Sí. No lo hacemos porque nosotros no podemos hacerlo aquí, por desgracia, sería maravilloso. Lo hacen en Harvard, en el centro, el Martino Center for Biomedical Imaging, que es uno de los centros más importantes de neuroimagen, en Boston. Tienen esta posibilidad de hacer lo que llaman Hyperscan, ¿no? Que es, para los que no habéis oído hablar nunca de esto, es una cosa súper interesante. Consiste en tener dos resonancias en las que tenemos a dos personas distintas, cada uno en una. Y esas personas se pueden comunicar a través de vídeo, a través del ordenador, pueden comunicarse, pueden verse, por ejemplo. Podrían verse y podrían, por ejemplo, tener acceso a los mismos estímulos. Por lo tanto, podrían cooperar, podrían dar respuestas en relación a estímulos que son los mismos. De esta manera, lo que se suele estudiar es cómo funciona la sincronización neuronal de persona a persona. Este tipo de estudios se hace mucho con EEG, que es mucho más fácil, mucho más barata la técnica y mucho más directa, pero claro, la resonancia nos da, una vez más, como decía, esa información anatómica y nos da un montón de información relacionada pues, con variaciones funcionales, con la anisotropía, con un montón de cosas, ¿no? Y es una técnica muy, muy bonita. Yo la conocí el año pasado porque estuve allí precisamente de mano de los propios investigadores que estaban haciéndolo y me parece que tiene muchísimo potencial porque nos permite estudiar, por ejemplo, las neuronas espejo, que sabéis que están tan de moda, que están implicadas en la empatía, y también porque se pueden utilizar para estudiar la sinestesia, que es un campo en el que yo he investigado mucho, que es mi línea principal de investigación. Entonces, bueno, ahí está esa idea. Ojalá podamos colaborar con ellos y tirar para adelante, pero que yo sepa, en España no hay nadie haciéndolo. Ojalá, espero que muy pronto pueda hacerse aquí. Voy a aprovechar que tengo el micro para hacer dos preguntas. La primera sería para Chala. Creo que uno de los peligros de este trabajo interdisciplinar, cuando nos chocamos por los pasillos, es que nos hagan preguntas un poco raras. Yo te voy a hacer una como clínico, ¿no? Pensaba en este grafeno, que es un material que no es dañino, que se puede implantar, que es conductor, y pensaba, bueno, ¿qué implicaciones tendría colocar un conductor, por ejemplo, en alguien que tenga un foco epiléptico que no ha dado todavía crisis, ¿no? Una idea un poco al azar. Y luego pensaba, ¿habrán planteado alguna posibilidad de utilizar el grafeno como medio de reparar conducciones nerviosas, como transmisión del impulso, como si fuera una prótesis, pero a nivel intranervioso? Pues intranervioso no sé, pero sí que han hecho electrodos, sobre todo de grafeno, porque conduce, ¿vale? Y la idea precisamente es, pues eso, para regeneración, porque, bueno, nosotros en nuestro estudio sí que hemos visto que el número de neuronas sí que aumentan. Pero claro, eso no quiere decir que vamos a poder poner un andamio de grafeno dentro del cerebro y dejarlo ahí. ¿Cuál sería la repercusión de eso? Eso todavía no lo sabemos realmente. Está muy en los primeros pasos todavía. Pero la idea, pues, sería hacia ahí, porque sí que se ha visto que sí que afecta el número de neuronas, principalmente, pues habrá que ver otros tipos del cerebro también. Pero que yo sepa, todavía no hemos planteado esas preguntas porque todavía no sabemos
demasiado o suficiente para poder llevar a cabo ese paso. Muchas gracias. Y la segunda pregunta era para Elena, y es porque quizás los clínicos o las personas que estamos interesados en la neurociencia, pero que nos dedicamos quizás a la investigación o a otros campos, a veces recibimos pues información a través de agencias de noticias o de comunicaciones divulgativas, como esta de hace un par de años, que quizá recuerde la gente, donde decían en julio del 16, salió el titular según el cual cientos y miles de estudios con resonancia magnética se iban a ir a la basura porque había un fallo de software o algo que no acabó de quedar muy claro, y me da la sensación que con la divulgación a veces ocurre que se difunde el titular un poco sensacionalista, pero luego no sabemos qué ocurre con eso, ¿no? Y yo quería aprovechar que tenemos una experta en la sala para si nos puedes dar tu punto de vista. Sí, bueno, este trabajo de Eklund ha sido muy famoso. ¿Vale? Ya había un trabajo previo en esta línea y, o sea, lo que decía exactamente era que la forma en la que estábamos aplicando la estadística para hacer los estudios de grupo en resonancia magnética funcional y para construir el propio modelo explicativo era una forma errónea. Esto es en parte verdad. Es real que la estadística en ciencia, no solamente en neurociencia y neuroimagen en general, se suele aplicar de forma errónea. Hay muchas cosas, digamos que esos supuestos estadísticos que aprendemos en nuestra formación, pues muchas veces se pasan por alto, cosa que no debería ser así, pero que por algún motivo esa práctica se ha perpetuado y se sigue perpetuando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, fue una comunicación muy positiva en la comunicación científica, pero efectivamente los medios, como suele ser habitual por desgracia, pues le dieron ese carácter un poco sobredimensionado. ¿Qué hay de verdad en ello? Pues que efectivamente yo me quedo con la parte buena, con lo de cuidado, llamar la atención, hay que mejorar esto tenemos que hacerlo mejor. Y eso ha sucedido. La gente está cambiando la forma en que abordamos la estadística. Ya están saliendo soluciones nuevas. Por ejemplo, reportar el tamaño del efecto, ¿vale? Que es una práctica que antes no se hacía en neuroimagen y sobre todo en resonancia funcional. Entonces, bueno, pues ahora todos procuramos incluir en nuestros papers esos resultados de la potencia, que no es mucho, pero es algo ya que cambia un poquito el dibujo. Y luego, claro, habría que replantearse muy bien cómo utilizamos las técnicas. Y también está pasando, porque ya os he hablado antes un poquito sobre el Big Data, ¿no? Y cómo, gracias ahora a los biobancos y sobre todo a la forma que tenemos ahora de compartir los datos entre diferentes partes del mundo, podemos ver los problemas de otra manera. Y eso requiere también que abordemos el análisis de datos de otra manera diferente. Entonces, por ejemplo, esas técnicas de grafos que yo os he presentado y otras técnicas, muchas más que hay ahora, pues también intentan, digamos, cambiar completamente esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso ha contribuido muchísimo a que esto suceda. Aunque, por desgracia, claro, popularmente se queda esa idea de no, cuidado, que todo es mentira, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Es cierto que a veces, bueno, hay cosas que hay que volver a mirar, ¿no? Ha habido... siempre hay noticias muy llamativas que a veces llevan verdad, a veces no. Hace poco también ha salido esta noticia de que ese experimento clásico de psicología social, sabéis, ¿no? El del experimento, ese experimento en el que se metían en una cárcel a personas que hacían el rol de preso y de gendarme, ¿no? De guarda. Bueno, pues parece ser que no era tan extremo como se había querido plantear en el estudio original de los años 70 y ahora se ha vuelto a replicar. Bueno, hay una serie de actualizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas son parte de la ciencia. La ciencia consiste en avanzar, un día caerse hasta el fondo, hasta el pozo y da igual, volver a empezar a subir. Y cuando uno llega y tiene que tirar a la basura todo, lo tira y en eso consiste ser científico, volver a empezar y seguir adelante. Entonces, bueno, pues yo creo que esas cosas, a pesar del sensacionalismo, a veces vienen bien así, pero no os asustéis que no todo era mentira. Había cosas que sí que estaban bien. Nos has dejado más tranquilos. Vale, yo si no hay ninguna pregunta más, sí que me gustaría dar las gracias a Chala por su conferencia y porque yo creo que juntas transmitimos una idea muy buena y es que venimos con mundos que son supuestamente el mismo, que son completamente diferentes porque cada uno hacemos una cosa que, como habéis visto, no tiene nada que ver, pero que es necesario que ambas se dirijan en la misma dirección. Entonces, no solamente se trata de esa investigación translacional fuera de la neurociencia, sino que dentro de la propia neurociencia, fijaos,
cuán diferentes son las disciplinas, ¿no? Y cuánto podemos aprender. Yo la estoy escuchando a ella y estoy tomando notas, porque hay un montón de cosas pues que no sé, esto del grafeno me parece fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues que yo creo que os hemos transmitido esa idea de trabajo en equipo y yo creo que un poco también la idea de esta jornada y del Grupo de Neurociencia Clínica de Madrid es que os llevéis esa idea, ¿no? De que nosotros somos profesionales de ámbitos muy distintos, pero que estamos haciendo todo lo que podemos por juntar toda esa información, por integrarla, ¿no? Que es la tarea al final más complicada de todas. Entonces, bueno, esperamos que por lo menos eso os haya generado la inquietud y que sea el campo del que venís, pues que por lo menos os vayáis con nuevas ideas.